Bienvenidos alumnos a nuestro curso de métodos de estudio bíblico. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, así que nuestra meta o nuestras metas de esta lección serán igual: aprender que hay diferentes géneros de literatura o las formas literarias dentro de las escrituras y empezar a reconocerlas cuando las veamos o las leamos en las escrituras. Que la lección 5 se va a titular igual, reconociendo el género de literatura o las formas literarias de la Biblia. Vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos en el género, la forma de literatura conocido como sabiduría. La forma literaria conocido como sabiduría. Estábamos bajo el tema grande de la poesía hebrea y también la sabiduría encaja bajo la poesía hebrea. Pero la poesía también tiene un pariente muy cercano, están ligados de forma literaria y ese es el género de sabiduría que vamos a estudiar hoy. El libro más famoso de sabiduría, usted lo puede adivinar, es el libro de los Proverbios, es el más famoso. Aunque es muy importante recordar que el género o la forma literaria de sabiduría no solamente se encuentra en los Proverbios. Usted lo va a encontrar también en otros libros del Antiguo Testamento. A veces se va a dar un proverbio, se va a dar un dicho de sabiduría. Los salmos, hay salmos que cuando usted lo lee, al inicio hay una introducción que dice que es un salmo de sabiduría. Jesucristo en el Sermón del Monte usa mucho literatura y la forma literaria de sabiduría. El libro de Santiago también usa la forma literaria en varias secciones. Es muy importante que no nomás pensemos en proverbios, sino también en otros pasajes de la Biblia que contienen este género. Se ve como le mencioné, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pero primordialmente lo más famoso es el libro de Proverbios. La manera, de reconocer la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría es recordando que tiene ritmo y patrones como el resto de la poesía hebrea. La forma literaria de sabiduría encaja, es un pariente cercano de la poesía hebrea, por lo tanto, una manera de reconocer la poesía conocida como sabiduría es que también tiene un ritmo, también tiene un patrón como el resto de la poesía hebrea. Pero lo que lo hace distintiva es que el autor bíblico asumirá el papel de un maestro experimentado y un creyente veterano y sabio, que usa la poesía para invitar al estudiante, el creyente menos experimentado, a la instrucción práctica que él o ella necesita para honrar a Dios en las decisiones prácticas de su vida diaria. Cuando usted lea, una de las maneras de reconocer la literatura de sabiduría no solamente son por los ritmos y los patrones y las similitudes, sino que también usted va a ver que el autor bíblico va a tomar la posición de un maestro sabio, un maestro experimentado, un veterano en el camino de temer a Dios. Y se va a dirigir hacia el lector, esa será nosotros, como una persona inexperimentada que necesita ayuda en cómo caminar en la vida diaria, en maneras que honran a Dios. Por ejemplo, cómo escoger amigos, cómo escoger un cónyuge, cómo manejar un negocio, cómo tomar decisiones de liderazgo, ¿qué más? Cómo debe de manejar el vicio o las tentaciones al vicio, las tentaciones a la inmoralidad. Todo eso y mucho más tiene que ver la forma literaria de sabiduría, y usted va a notar no solamente en los ritmos, sino en el tono del autor bíblico que se está dirigiendo a alguien menos experimentado. Por ejemplo, si usted voltea en sus Biblias, vaya a Proverbios 1 y veamos juntos el versículo 1 al 8 y van a ver esto exacto. Todo lo que les acabo de introducir lo va a ver en el texto. Proverbios 1:1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y mire cómo se presenta el escritor hacia el lector. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes,
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Si notó la frase simples y jóvenes, menos experimentado, ¿sí lo ve? So está hablando a alguien experimentado, a alguien menos experimentado. Y luego dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8, oye, hijo mío. Y hijo mío no solamente se usa por el Antiguo Testamento en referencia a un padre o un hijo, también se usa de un maestro hacia un discípulo. Entonces, del versículo 8 en adelante va a continuar y usted va a reconocer, oh, estoy leyendo aquí poesía hebrea y específicamente la forma literaria conocida como sabiduría. Una de las herramientas más comunes en el Antiguo Testamento para impartir sabiduría y ofrecer sabiduría al menos experimentado es el famoso proverbio. Casi siempre, aunque las parábolas, cuando usted lea una parábola es como un proverbio más largo, proverbio mucho más largo. Pero generalmente usted va a ver la forma literaria de sabiduría en un famoso proverbio. Y quiero que vea eso conmigo y si puede escribir en sus apuntes, sea un estudiante presencial o en línea, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Escriba ese interrogativo, esa pregunta y le voy a dar una respuesta. Un proverbio es una breve frase concisa con comparación. Esa es la manera sencilla. Un proverbio es una breve frase concisa con comparación, que nos provee conocimiento y una invitación hacia la sabiduría. Nos provee conocimiento y una invitación al lector hacia la sabiduría. Y cuando uso la palabra sabiduría, no sé si usted notó en Proverbios 1:7 en adelante, que el principio de la sabiduría o el conocimiento es el temor de Jehová. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, tiene que ver, Jokema, la palabra, con la capacidad y la habilidad para honrar a Dios en nuestras acciones diarias, en nuestra vida práctica. La capacidad, la habilidad para honrar a Dios en nuestro diario vivir, en las cosas cotidianas. Eso es lo que tiene que ver la sabiduría. Y si quiere ver un proverbio, le voy a dar varios, se los voy a tirar rápidamente. Considere proverbios como Proverbios 15:1. Mire la frase concisa y la comparación y escuche la invitación. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Note la frase concisa y note esas dos, una frase que sigue, continúa con otra frase paralela y compara las dos. La blanda respuesta es comparada con la palabra áspera. ¿Sí lo ve? La comparación. ¿Y qué nos está ofreciendo este proverbio? Nos está ofreciendo la sabiduría en cuestión de cómo responder en una situación de conflicto, ¿verdad? Y nos está dando, dice, la blanda respuesta puede aplacar un contexto de ira y enojo, pero si respondemos con la palabra áspera, hace subir más el furor en el cuarto. ¿Okay? Es lo que estamos viendo. Breve frase concisa con comparación y nos provee una invitación hacia la sabiduría, la capacidad y la habilidad para honrar a Dios en algo práctico. Proverbios 12:7. Dios trastorna a los impíos y no serán más. Y luego mire la comparación. Pero la casa de los justos permanece firme. ¿Sí ve la comparación y el paralelo? La primera frase habla de los impíos y la consecuencia que va a suceder con los impíos. Y la segunda frase, la comparación, habla de la casa o la familia, el hogar de los justos y su permanencia. Y ahí, de nuevo, la invitación es, pues no seas un impío,
No seas el que no teme a Jehová. No sea la persona que va a ir directamente a la destrucción, ¿verdad? Sé el temeroso de Jehová, porque ahí hay un hogar permanente y protegido. Y estos nomás se los voy a leer rápido y ustedes nomás para usarlos como ejemplo. Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Está hablando del peso para medir peso en cuestión de medidas. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Estos son ejemplos de literatura de sabiduría. Eso es una breve frase concisa con una comparación paralela y se nos está dando una invitación a la sabiduría, a la capacidad y la habilidad para honrar a Dios. Usted conoce el proverbio, le garantizo esto. Piense conmigo en proverbios un poquito más modernos de nuestro día. Tal vez se lo decía su abuelita o su mamá o su papá. ¿Quién no ha escuchado este proverbio? Dime con quién andas y te diré con quién eres. ¿Has escuchado ese proverbio? Es un proverbio, es un dicho y tiene sabiduría, y note que hay comparación, hay un paralelismo en ello. ¿Y cuál es la sabiduría que se nos está ofreciendo cuando mi mamá o mi abuelita o tu abuelito te dijo eso? ¿Verdad? Ten cuidado quiénes son tus compañeros o tus amigos, ¿verdad? Esa es la idea. Más cercanos, porque te aprenderás a ser como ellos. En otras palabras, le dices a tu hijo o a tu hija, dime con quién andas y te diré quién eres. Ten cuidado con quién te juntas con tus mejores amigos, porque pronto serás como ellos. Así que júntate con gente que quieres, vas a reflejar una semejanza buena, ¿verdad? Otro proverbio o dicho de sabiduría moderno. Puedes llevar a un caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. ¿Han escuchado ese antes? ¿Verdad? Puedes llevar a un caballo al agua, ¿verdad? Lo estás dirigiendo al agua, pero no lo puedes hacer beber. En otras palabras, la sabiduría que se ofrece ahí sería, puedes brindarle dirección y consejo sabio a alguien. Se lo puedes dar, ¿verdad? Un tipo de guianza, un tipo de dirección. Pero no puedes obligar al que le dices el consejo a seguirlo. No lo puedes forzar. Es la idea. Uno más, este es uno de mis proverbios favoritos de mi abuelita Agustina. Ella decía, después del niño ahogado, tapan el pozo. ¿Okay? Y ahí se nos da una imagen vívida, notamos de inmediato que tiene que ver en una forma poética, pero se nos está ofreciendo sabiduría en el dicho, ese es el propósito. ¿Y cuál será la sabiduría de ese dicho, después del niño ahogado, tapan el pozo? Haz lo que sabes que tienes que hacer ahora, o saldrá mal en el futuro. Hay un peligro si no lo haces ahora. No lo pospongas, saldrá peor, ¿verdad? No esperes hasta que el niño se ahoga para tapar el pozo, por decirlo así. La situación que requiere que se ponga atención, hazlo ahora. Esos son dichos concisos que usamos en nuestro día cotidiano para ofrecer un tipo de sabiduría al oyente. Eso también lo encontramos de una manera similar en la forma literaria conocida como proverbios. Ahora, si está tomando apuntes conmigo, ¿cuáles son las características básicas de los proverbios? ¿Verdad? Como usted puede ver, cuando esté leyendo Mateo, por ejemplo, está leyendo los evangelios, y nuestro Señor Jesucristo dice algo, y usted dice, está diciendo un proverbio. Y si no sabe que está diciendo un proverbio, lo va a interpretar incorrectamente. Es una gran posibilidad. Entonces, nuestro Señor, que es el más sabio que Salomón, como dijo nuestro Señor Jesucristo en su venida, alguien más sabio que Salomón está aquí, ¿verdad? Entonces, Él también usa dichos de sabiduría. ¿Y cómo podemos notar cuando los usa? Aquí están unos ingredientes o características básicas de los proverbios. ¿Están listos? Generalmente es una frase o oración concisa. Si quiere ver un ejemplo, nomás creo que le va a ayudar mucho, me ayudó a mí, quiero que me haga un favor y vaya a Mateo capítulo 7 y mire cómo nuestro Señor Jesucristo usa un dicho de sabiduría en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, después de hablar del juicio, un juicio crítico y no un juicio santo, por decirlo así. Mira el versículo 6.
No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Si usted ve estas características, va a decir, oh, está diciendo o él está enseñando por el medio de la poesía hebrea, en particular la forma literaria conocida como sabiduría. Lo que vemos aquí es una frase o oración concisa y está ofreciendo un llamado a recibir la sabiduría que tiene que ver con una decisión que teme a Dios. Se le presenta al lector, al oyente, una opción por medio de presentar una comparación de una cosa con otra cosa. En otras palabras, los ingredientes son esto: una frase, oración concisa, una comparación entre una cosa y otra, regularmente el camino insensato y el camino del sabio, un ofrecimiento de la sabiduría. El lector le presenta una opción. Y lo más famoso, lo más característico es que hay paralelismo. El paralelismo a veces significa decir lo mismo de dos veces o dos maneras diferentes, con sinónimos, pero no siempre. A veces el paralelismo tiene una frase y la segunda frase dice lo negativo de la frase. La segunda línea de la poesía hebrea siempre tiene la intención de expandir el pensamiento de la primera frase. Entonces, un proverbio siempre va a ser casi siempre conciso, va a haber paralelismo y comparación. Esas son características básicas. Por ejemplo, volteen su Biblia a Proverbios 27:2 y quiero que lo vea esto conmigo. Tal vez viéndolo va a ver estas características. Proverbios 27:2. Quiero que observe, antes de leer el Proverbios, le voy a decir, observe esto, observe el paralelismo. O sea, se nos va a decir una frase y se nos va a repetir otra frase que va a elaborar, amplificar en una manera la primera frase. Esto es paralelismo. Y también note que es una oración concisa. ¿Okay? Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca. Mire la segunda frase. El ajeno y no los labios tuyos. Note que la segunda frase reafirma enfáticamente la línea primera, ¿verdad? Lo reafirma, lo va a amplificar y lo va a explicar y vamos a ver el punto grande. Vaya a Proverbios 3:9 para otro ejemplo. Y de nuevo note las frases concisas, la oración concisa, note el paralelismo y note que el paralelismo va a amplificar de alguna manera por medio de la segunda frase. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Mire la segunda frase. Y con las primicias de todos tus frutos. Note que la segunda línea expande la primera línea. Si lo ve, lo va a amplificar. Nos va a agarrar la cámara y lo va a irse para atrás para que lo podamos ver un poquito más amplio. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Note la frase concisa, note la comparación, note el paralelismo. Y note que la segunda línea presenta un contraste opuesto de la primera línea. En otras palabras, el hijo sabio es la manera positiva de verlo. En la segunda línea, el hijo necio es tristeza a su madre. Hay un contraste en el paralelismo. Esto nos ayuda a notar que estamos leyendo poesía hebrea y en particular, como es conciso, estamos leyendo la forma literaria como sabiduría. Un proverbio es una comparación. En una manera muy simple, un proverbio es una comparación. Se presenta en similitud, en semejanza, en pareja, en gemelo, en ejemplo, en comparación, en analogía, ilustración. Pero se compara una cosa con el otro. Algo que le va a ayudar a interpretar la literatura de sabiduría. Cuando usted encuentre y reconozca y diga, estoy leyendo literatura de sabiduría, quiero que piense en lo siguiente, ¿okay? Porque el propósito de escribir de esta manera es hacer lo siguiente. Y de esta manera va a poder interpretar el proverbio y el texto correcto. ¿Estamos listos? Ok.
El género de sabiduría siempre tiene la meta de ofrecer al lector un llamado a la sabiduría. Te está llamando a tomar la conducta que honra a Dios y vivir en el temor de Dios. Cuando usted lea un proverbio o lea un salmo de sabiduría, donde el salmista dice, este es un salmo de sabiduría, el lector quiere que usted tome una decisión de vivir sabiamente. ¿Okay? Y cuando dice sabiamente, vive en esta manera y vas a honrar a tu Dios. Esta es la manera que la persona que teme a Yahweh vive. Segundo, en cada proverbio, en cada pasaje de sabiduría, hay dos decisiones. La decisión sabia y la decisión insensata. Y si el sabio, hermanos, es el que teme a Jehová, el insensato es el que no teme a Jehová. Piénsalo de esta manera. Me recuerdo que en una vez estábamos estudiando los proverbios aquí en la iglesia y le pedía al hermano Abdiel, que es uno de nuestros diáconos, hacer él puso un rótulo. Y un rótulo, había un palo que él hizo y no sé si se recuerda, había un rótulo con una flecha y la flecha decía el camino de sabiduría. Y había otro rótulo con otra flecha que decía el camino insensato, el camino insensato. Y luego decía, uno va hacia la vida y el otro va hacia destrucción. Y el punto en esa ilustración vívida era para demostrarle a los alumnos cómo funciona el proverbio. Que en cada proverbio o forma literaria como sabiduría tienes que ver esa decisión. Tienes que tomar una decisión. Así que cuando lea uno, usted tiene que pensar que cada proverbio tiene dos decisiones. La decisión sabia, la decisión insensata. En cada proverbio hay dos personas. En cada proverbio hay dos personas. El sabio y el necio. En cada proverbio o cada forma literaria conocido como la sabiduría hay dos consecuencias o dos destinos, la destrucción o la vida. Hay dos caminos, el camino que vive en el temor de Dios y el camino que vive en el desprecio arrogante y el rechazo a Dios. Cuando leas un proverbio o estemos leyendo la forma literaria de sabiduría, hazte esta pregunta. ¿Cuál es el camino de sabiduría en este proverbio? ¿Cuál es la decisión sabia que me está ofreciendo este pasaje de literatura conocido como sabiduría? Esa es la pregunta que tienes que contestar. Y si llegas a estudiar ese proverbio y ver los paralelismos, vas a llegar a la respuesta e interpretación correcta. Tercero, el enfoque de los proverbios no necesariamente es dar una promesa como su meta primordial. Esto es muy importante. Sino su meta primordial es ofrecer sabiduría y dar luz al camino de la persona que vive en el temor del Señor. Esa es la meta primordial, ofrecerte sabiduría y dar luz a ese camino donde usted va a tomar la decisión que temes al Señor. Por ejemplo, un proverbio muy famoso, y no quiero inquietar a nadie, pero casi estoy seguro que los voy a inquietar. Por ejemplo, ¿están listos? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Muchos han tomado esto como una promesa que siempre se tiene que cumplir, de que si nosotros instruimos a nuestros hijos, ellos tienen que ser cristianos y regenerados. ¿Cuántos han escuchado esa interpretación? Pero si recordamos que el enfoque de los proverbios no necesariamente es dar promesas, aunque sí pueden incluir promesas, pero el enfoque no es necesariamente dar promesa como su meta primordial, sino ofrecer sabiduría y dar luz al camino del sabio, entonces no debemos de llegar a la conclusión rápida que se nos está prometiendo aquí, que tu hijo tiene que ser un creyente si tú enseñas a tus hijos todos los días. Lo que se nos está dando aquí como principio de sabiduría es darles las instrucciones bíblicas. Y aún no importa dónde se vaya, esa instrucción bíblica siempre se estará con él. Nunca la va a poder abandonar. Eso puede ser positivo, es decir, va a escuchar las enseñanzas y va a voltear a ellas, o puede usarse de una manera negativa, es decir, va a abandonar el camino, pero no puede abandonar lo que usted le enseñó.
siempre va a estar esa palabra en su mente molestándolo. Siempre va a estar durmiendo ahí en la noche solo y observando su vida rebelde y diciendo, man, mi papá o mi mamá me enseñó el camino recto. Siempre se le va a quedar esa instrucción en la vida de él. Me gusta lo que escribió un amigo en su libro de hermenéutica, puliendo nuestros lentes hermenéuticos. Dijo lo siguiente: desafortunadamente, muchos proverbios bíblicos se han afirmado como promesas de Dios. Como resultado, los padres afligidos han entrado en la oficina del pastor enojados con Dios, porque habían reclamado la promesa de Proverbios 22:6, pero su hijo adulto le dio la espalda al cristianismo y no muestra señales de regresar a la fe. ¿No cumple Dios sus promesas? Sí lo hace. Pero Proverbios 22:6 no nos da una promesa de Dios de que nuestros hijos no se apartarán del camino. En cambio, nos enseña, escuche, la sabiduría de educar a nuestros hijos en contraposición a la locura de dejar a nuestros hijos a su suerte. ¿Okay? Entonces, y fin de cita. Es importante para que, como les he dicho en hermenéutica y en los métodos de estudio bíblico, Dios no está obligado a cumplir lo que Él nunca dijo. Dios no está obligado a cumplir promesas que nosotros hemos concluido, cual no se encuentran en el texto bíblico. Creo que eso es una ayuda para nosotros por el momento en cuestión de los proverbios, con una última cosa. Y esto quiero que siempre se recuerde en la literatura de sabiduría. Los proverbios encuentran su completa y total interpretación en Cristo Jesús. La literatura de sabiduría encuentra su completa y total interpretación en Cristo Jesús. Vemos en la historia de redención no solamente que Adán falló, no solamente que su descendencia falló, no solamente que el rey David falló, sino que el rey más famoso por su sabiduría, el rey Salomón, aún él falló. Y vemos un gran fracaso, el que nos dio el libro de los proverbios por la obra del Espíritu de Dios, y en su viejez, donde él se aparta de los caminos del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Recordemos lo que hemos aprendido hasta este momento. El más sabio, Salomón, rechazó la sabiduría y tomó una decisión insensata de no temer a Dios en su viejez. ¿Qué podemos concluir? Los libros de sabiduría no solamente nos ofrecen sabiduría y una decisión de temer a Dios, sino nos apuntan hacia uno que es más sabio que Adán, más sabio que Salomón, el justo. Nos apuntan al Cristo, al sabio de los sabios. Jesús es el único rey sabio que con justicia gobernará sobre los descendientes de Adán que han sido redimidos por él. Mateo 12:42. Jesucristo en su venida dijo lo siguiente, hablando de él mismo: mirad, alguno más grande que Salomón está aquí. Mateo 12:42, Lucas 11:31. Como dijo un escritor, los proverbios revelarán su significado más completo y profundo cuando leamos el libro a la luz de la persona y la obra de Jesús. El asombro a sus oyentes con su sabiduría, Lucas 2:40 y 47, Marcos 6:2. Afirmó ser el nuevo Salomón con una sabiduría suprema, Lucas 11:31. La sabiduría personificada que creó el mundo, Proverbios 8:22 al 31, resulta en última instancia ser Jesús, la palabra de Dios con quien Dios creó el mundo, Juan 1:1 al 4. Pablo llamó a Jesús la sabiduría de Dios, Primera de Corintios 1:24 y versículo 30, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, Colosenses 2:3, fin de cita. Cuando leamos la literatura de sabiduría, tenemos que siempre recordarnos que la literatura de sabiduría se encuentra su completa y total interpretación supremamente apuntando hacia el perfecto sabio, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a otro género, evangelio,
o también en paréntesis puede poner narrativos del Nuevo Testamento. Evangelio o narrativos del Nuevo Testamento. Evangelio es una forma literaria del Nuevo Testamento que vemos en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero que voltee conmigo a Marcos 1:1 y vamos a ver una identificación de que lo que se está escribiendo se debe de reconocer como un evangelio. Un ejemplo claro se ve en Marcos 1:1, donde el autor comienza, principio de él, y nos va a describir el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El escritor nos está diciendo el tipo de literatura que él está escribiendo. Y la palabra evangelio o evangelion, como usted tal vez ya conozca y sepa, significa buenas nuevas en su significado más básico. Buenas nuevas, un anuncio bueno es lo que significa evangelio. En varios idiomas, esa expresión evangelion, el evangelio o la buena noticia, se entendía como unas noticias que traía una persona que iban a hacer al oyente feliz, como información que iba a causar alegría al lector. Lo que se nos está diciendo, por ejemplo, en Marcos 1:1, que el escrito que él tiene contiene alegría que debe de recibir el lector por medio de leerlo. Así que vamos a definir o dar una definición a la forma literaria conocida como el evangelio o un evangelio como forma literaria. ¿Están listos? Un evangelio se puede definir como un escrito que narra el cumplimiento de las buenas nuevas. Un evangelio se puede definir como un escrito que nos narra el cumplimiento de las buenas nuevas. Y lo voy a amplificar. Un evangelio se puede definir como un escrito que nos narra el cumplimiento de las buenas nuevas del perdón de Dios en su prometido Mesías, siendo cumplido en la persona de Jesús de Nazaret. Quiero que vea esto conmigo, porque este evangelio da buenas nuevas, porque habla de la salvación del juicio que merecen los descendientes de Adán por medio de fe en Jesús. Esas son las buenas nuevas. Un ofrecimiento de salvación y rescate del juicio que merecen los descendientes de Adán por medio de fe en el Mesías, Jesús. En Juan 20, por ejemplo, vaya conmigo. En Juan 20 encontramos la forma literaria de un evangelio. Y Juan en particular, el evangelista, el escritor de este evangelio, nos va a decir el propósito, la intención de su escrito. Él nos va a decir el propósito y la intención de su narrativo. Mire el versículo 30 de Juan 20. Dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Y vida ahí siempre está relacionada en Juan con reconciliación con Dios. Recuérdese en Juan 17, en la oración intercedora de nuestro Señor Jesús, que Él ora por los suyos y dice que tengan vida eterna. Y esta es vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti y a su Hijo Jesucristo. ¿Qué está diciendo Jesús? Reconciliación con el Dios que hemos ofendido por medio de fe en Jesucristo. Un evangelio es un escrito que nos narra el cumplimiento de las buenas nuevas del perdón de Dios por medio de su prometido Mesías, que es Jesucristo, que ha cumplido las promesas mesiánicas y la salvación del juicio que merecen los descendientes de Adán por medio de fe en Jesús. ¿Cómo reconocemos la forma literaria evangelio? Le voy a dar 5 características para reconocer un evangelio. Primero, va a tener la venida corporal del Mesías.
Cuando leas un evangelio, se nos va a comunicar casi siempre al inicio del evangelio. Veremos que hay una narración histórica, un tipo biográfica del nacimiento del Mesías cumpliendo las profecías mesiánicas por medio de venir, ser enviado. O, en otras palabras, será por medio del nacimiento o una narración histórica del precursor prometido del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, anunciando la venida corporal del Mesías Cristo prometido, entrando físicamente, corporalmente en Jerusalén, entrando a la tierra de Israel. Cada evangelio nos va a decir que la venida corporal del Mesías ha venido. Y van a decir que eso es Jesús, Jesús el Nazareno. Segundo, vamos a encontrar la vida y ministerio del Mesías Jesús. No solamente vamos a ver que las promesas de su nacimiento y su venida se han cumplido, también van a contarnos los evangelistas, leeremos testimonios de la vida perfecta del Mesías, quien es Jesús, y de las obras poderosas, los señales que lo acompañaron mientras él estaba en la tierra. Juan en particular nos va a ayudar a entender que las obras poderosas o los milagros se deben de entender como señales. Esto es importante cuando interpretemos a los evangelios. Él lo llama, Juan en particular lo llama señal, y los otros evangelistas, aunque a veces no lo llaman señal, lo explican como una señal, lo llama señal porque la meta primordial de los milagros poderosos de Dios Padre por medio del Espíritu y el Señor Jesucristo es afirmar históricamente y públicamente acerca de su Hijo que Él es el Mesías prometido. En otras palabras, es Dios Padre dando afirmación histórica, pública acerca de su Hijo y así autenticando el ministerio y la enseñanza mesiánica del Hijo. En otras palabras, cuando usted ve a Jesús hacer un milagro, definitivamente usted está correcto en decir, Dios es compasivo con el leproso. Dios ha demostrado compasión con los descendientes de Adán. Eso es correcto. Pero su meta primordial en cada milagro no es esa. Su meta primordial es que le diga a todos los que están ahí históricamente, este es tu Mesías. Mira las obras que está haciendo. El ciego vive, dice Isaías, el ciego ve. El profeta Isaías, cuando habló del Mesías, dijo que cuando llegara el Mesías, los ciegos iban a tener vista, los cojos iban a saltar, los muertos iban a vivir. En otras palabras, los milagros deben de servir como afirmaciones de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo en quien yo estoy bien complacido. Síganlo a Él, crean en Él. Y eso nos va a ayudar mientras interpretamos los evangelios. Tercero, un evangelio también tendrá las enseñanzas del Mesías Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento nos dijeron que cuando llegara el Mesías iba a tener un ministerio de enseñanza hacia el pueblo. Recuérdese la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Una de las cosas que la mujer samaritana le dijo a Jesús en San Juan capítulo 4, le dijo, sabemos que cuando llegue el Mesías, Él nos enseñará todas las cosas. Y los evangelistas nos van a decir fuertemente que Jesús tuvo un ministerio de enseñanza. Es más, vas a escuchar frases por los evangelistas decir, nadie enseñó con ese tipo de autoridad cual tenía el Señor Jesucristo. Eso, de nuevo, tiene la intención de decir, este es el Mesías. Las enseñanzas del Mesías Jesús van a ser características a un evangelio. Vamos a ver el perfecto y supremo Maestro dándonos a conocer al Padre. O como dijo Juan, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Es el profeta en todas mayúsculas. Es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, enseñando y instruyendo acerca de la salvación, acerca del camino de misericordia y perdón hacia el Padre, acerca de cómo el que ha puesto fe en el Mesías
debe de vivir y esperar en el Mesías, mientras el reino viene en plenitud físicamente a la tierra. Va a enseñar acerca de las advertencias del juicio final, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar un maestro y las lecciones del maestro. Nos enseñará un evangelio que el Mesías nos enseñará cómo ser un discípulo y las doctrinas que debe de guardar un discípulo. Lo hará en parábolas, lo hará en proverbios, usará poesía hebrea, usará instrucción didáctica, habrá sermones, sermón del monte, pero va a haber las enseñanzas del Señor Jesucristo. Piensa en el sermón del monte, piensa en la parábola del hijo pródigo, piensa en el verbo hecho carne. 4. La muerte expiatoria de Jesús. Cada evangelio, como forma literaria, tendrá la muerte expiatoria de Jesús. Veremos a ese inocente, veremos a ese justo y perfecto en la narración del Nuevo Testamento. Veremos que las promesas y las profecías de redención serán actualizadas por medio de Dios proveyendo su propio cordero, su propio sacerdote, su propia expiación, es decir, su sacrificio vicario, sustitutivo en el lugar de su pueblo, para el perdón y redención de sus pecados. Veremos al Adán superior, veremos al rey superior, veremos al profeta superior, veremos al David y al Salomón superior, muriendo por su novia, entregando su vida como el rescate por ella. Todos los del Antiguo Testamento nos testificaron de esto. La narración del Nuevo Testamento, los evangelios nos dicen que esto se ha cumplido en Jesús el Nazareno por medio de su muerte expiatoria. Y es un acto histórico, es decir, había Pilato, hubo un tribunal, se sucedió en el tiempo histórico y hubo un pago real suficiente y perfecto porque murió el Señor Jesucristo. Paró de respirar, hubo un sepulcro, hubo una tumba. La muerte expiatoria de Jesús es esencial para los evangelios. Y finalmente, si usted puede adivinarlo, ¿cuál es la quinta característica de un evangelio? No solamente su muerte, sino su resurrección. Cada evangelio va a terminar y concluir con un punto de exclamación: la resurrección victoriosa e histórica del Mesías. Van a haber testigos. Recuérdense que la ley mosaica pedía que hubiera 2 o 3 testigos para afirmar esto. Van a haber muchos testigos. Y en cierta manera, los evangelistas están siendo esos testigos para la muerte y la resurrección del Mesías. El Mesías tiene que vencer el pecado y la muerte. El Mesías tiene que reinar en el trono de David para siempre. El Mesías tiene que hacer expiación por el pecado, pero su cuerpo, de acuerdo al Salmo 16, no puede ver corrupción. Los evangelios nos darán testimonios oculares. Piensen en Lucas, que junta testigos oculares. Nos darán testimonio oculares y escritos de que Jesús y solo Jesús el Nazareno cumplió esto. Porque Él murió y sí fue sepultado. Y como dice 1 de Corintios en referencia al Evangelio, no solamente murió y fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, el que va a juzgar al vivo y al muerto y ofrece perdón y misericordia a los que ponen fe en Él. La clave para interpretación de los evangelios. Esto es muy importante, estudiantes presenciales y en línea, porque una de las áreas donde he visto, y creo que usted también ha visto, grandes errores en la interpretación de los narrativos del Nuevo Testamento, en los evangelios, es en esto. ¿Okay? La clave para interpretación de los evangelios es que la intención de los autores bíblicos es que nos quieren decir que lo que se prometió en el Antiguo Testamento se ha cumplido únicamente en Jesús el Nazareno. Eso es su tema grande.
Su tema grande es decir, Jesús el Nazareno es ese Salvador del juicio venidero. Lo que se nos prometió en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer iba a aplastar, herir la cabeza de la serpiente, el que hire la serpiente, la cabeza de la serpiente es Jesús. El que se sienta sobre el trono de David es Jesús. El que vence el pecado y la muerte es Jesús. El Antiguo Testamento habló de un nuevo pacto inaugurado por un prometido Mesías que iba a venir. Y los autores de los evangelios nos dicen que el nuevo pacto ha sido inaugurado en la venida de Jesucristo. Y ese nuevo pacto que prometió Jeremías y Ezequiel, lea Jeremías 31, era el perdón de pecados, donde no más se iba a recordar Jehová de los pecados de su pueblo. Iba a haber expiación, iba a haber un sacrificio que no iba temporalmente tapar pecados o cubrirlos por un momento bajo la ley mosaica, para que los pecados fueran nunca más recordados, dice el profeta Jeremías 31. Tiene que haber una expiación aceptable, un cordero sacrificial aceptable. Y así va a ser inaugurado el nuevo pacto, el perdón de pecados. Los evangelistas tienen la meta de decir, esto ha sucedido, y que el lector se llene de alegría, porque hay perdón para los descendientes de Adán. Hay perdón para los pecadores que se arrepienten y ponen fe en Jesús el Nazareno. Y qué gran gozo. Piénselo en este momento, en los días en cual usted escuchó al Evangelio, alguien que estudió la forma literaria de los Evangelios y le predicó y le enseñó el Evangelio. Y usted en su oscuridad, bajo la condenación justa de Dios, fue donde el Espíritu Santo le dio ese llamado eficaz y lo vivificó en Cristo. Qué gozo y alegría llenó nuestros corazones. En verdad que esta forma de literatura trae alegría al pecador que encuentra esperanza en Jesús. En corto, un evangelio tiene la meta de proclamar a Cristo. Un evangelio tiene la meta de proclamar el cumplimiento del nuevo pacto y escuche esto, el perdón de pecados en Jesucristo, para que el oyente y el lector se arrepienta y ponga fe salvadora en Jesucristo y sepa cómo vivir para Él y esperar en Él. Juan 20, 30 al 31. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Esta es la intención del autor de los evangelios. Es muy importante para que no lleguemos a conclusiones desviadas cuando leamos los señales, los milagros de Jesús o enseñanzas que lleguen a una prosperidad terrenal que no vaya con las Escrituras. La meta de los autores de las narrativas del Nuevo Testamento, los evangelios, es llevarnos a Cristo y el perdón que Él ofrece del juicio venidero por medio de su cruz y cómo vivir en luz de ese nuevo pacto. Como les he enseñado a los feligreses de nuestra asamblea, los evangelios nos dicen el nuevo pacto ha sido inaugurado y ha sido inaugurado por Jesús el Nazareno. Ahora vamos con otra forma literaria conocida como la historia. La historia. Vemos un poco de esto en el libro de Deuteronomio y en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento también tiene su género de literatura, su forma literaria, que es historia, y también contiene narrativa del Nuevo Testamento. La forma literaria del Nuevo Testamento que vamos a llamar historia es similar al Evangelio, están muy cercanos, porque se nos narra acerca del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Pero es distinto en esto, y esto es donde usted y yo podemos escribir. Es distinto en esto. La historia del Nuevo Testamento especialmente se refiere a lo que vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Cuando piense en el género de literatura conocido como historia, piense en el libro de los Hechos, donde vemos un escrito, y aquí está la definición,
un escrito que nos narra el cumplimiento de las buenas nuevas del perdón de Dios en su prometido Mesías, Jesús, en establecer su iglesia como un pueblo de judíos y gentiles. La historia del Nuevo Testamento nos dice la historia de la iglesia del Nuevo Pacto, la asamblea del Nuevo Pacto. Si quiero de manera corta y precisa, la historia es una narración de lo que sucedió después de la ascensión de Jesús. Una narración de la historia de la iglesia. Una narración de los comienzos y los inicios de la iglesia del Nuevo Pacto. Quiero que vea esto conmigo en Hechos 1, 1 al 3, donde el autor Lucas, que también escribió el Evangelio de Lucas, en Hechos nos describe este tipo de forma literaria en la introducción de su escrito. Hechos 1, 1 al 3. En el primer relato que escribí, Teófilo, ese es el destinatario, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Note que él acaba de describir lo que es un evangelio en ese versículo 1 y 2. Versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, y aquí va a describir su historia, la forma literaria como la historia. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo que concierne el reino de Dios. Versículo 8. Vaya al versículo 8. Aquí está el corazón del libro de Hechos. Versículo 8. Y esto es lo que le enseñó a ellos después de su muerte y resurrección. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Quiero que observe que Lucas, quien escribió el Evangelio de Lucas, a eso se refiere el versículo 1 cuando dice en su primer relato o su primer libro, su primer escrito. Ahora en el libro de Hechos nos va a escribir, acuerdo a su propio testimonio, para narrar el testimonio histórico de lo que sucedió con las promesas que Jesús le dio a su iglesia en el nuevo pacto, de salvar a un pueblo de judíos y gentiles mediante la fe en él. De hecho, quiero que note algo en el versículo 8. El libro de Hechos se puede dividir por medio del versículo 8. ¿Qué sucede después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo cae, tal como se prometió en el nuevo pacto, sobre la iglesia, y pecadores son salvados en Jerusalén, ponen fe en Cristo Jesús. Esos son capítulos 1 al 7 del libro de Hechos. Y luego pecadores samaritanos ponen fe en Cristo Jesús, capítulos 8 al 12. Y finalmente pecadores en todo mundo, de diversas lenguas y tribus, empiezan a poner fe en Cristo Jesús en los capítulos 13 y 28. Lucas nos va a decir la historia del nuevo pacto y sus inicios por medio de salvar a un pueblo de judíos y gentiles. El punto de interpretación. ¿Cómo podemos interpretar correctamente este libro histórico? Y de nuevo quiero que ponga mucha atención, estudiante presencial y en línea. El libro de Hechos tiene como meta principal darnos el relato histórico del inicio de la iglesia. Esto es muy importante y lo voy a repetir yo creo como unas 2 veces más. El libro de Hechos tiene como meta principal darnos el relato histórico del inicio de la iglesia, el relato histórico del inicio del pueblo del nuevo pacto de judío y gentil. Nos está diciendo lo que sucedió. Nos está diciendo que las promesas del Antiguo Testamento en el Mesías salvar a un pueblo de judíos y gentiles ha llegado y ha sido documentado históricamente. Y animar a la iglesia presente a seguir predicando a Jesús hasta los confines del mundo. Eso es la meta principal. Y una cláusula.
La meta principal no es establecer doctrinas por medio de su narración. La meta principal no es establecer doctrinas mediante o por medio de su narración que contradiga la doctrina clara del resto de la Biblia. Es esencial que entendamos que aunque definitivamente hay doctrina y enseñanza en en el libro de Hechos, en la historia, la manera de entender cualquier enseñanza o doctrina que veamos en el libro de Hechos es por medio de lo que fue establecido en los evangelios y en las epístolas que vamos a estudiar en un breve momento. Cuando vea algo que usted no entienda muy bien acerca de lo que se está aconteciendo, sucediendo en el libro de Hechos, lea el trasfondo, como hemos aprendido, el contexto inmediato y el contexto más largo. Y luego también vea las epístolas y los evangelios para que veamos la doctrina en su plenitud y su claridad. Las epístolas y los evangelios establecen la doctrina. Las epístolas, como vamos a aprender, explican el nuevo pacto. Y eso nos va a ayudar a interpretar cualquier cosa que veamos en la historia del libro de Hechos. No al revés. No es al revés. ¿Okay? Epístola. Vamos a la forma literaria conocida como epístola. La epístola o la carta es una forma literaria del Nuevo Testamento que vemos en los libros, por ejemplo, de Romanos, Primera de Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, etcétera, etcétera, o las cartas paulinas y las otras cartas, Primera, Segunda de Juan, Tercera de Juan. La epístola es un género un poco más fácil de reconocer y comprender, porque muchos de nosotros hemos escrito una versión de ella en nuestro día. Una epístola es una carta escrita. Aquí está la definición. Una epístola es una carta escrita por el autor bíblico hacia un destinatario. Ese destinatario puede ser una persona, una iglesia o iglesias plural. Y le está escribiendo acerca de la doctrina y la vida del nuevo pacto. Le está escribiendo acerca de doctrina y la vida del nuevo pacto. Piensa en las cartas pastorales, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, donde el apóstol Pablo le escribe a una persona, a Timoteo en particular. Piensa en las cartas o las epístolas que se escriben a una iglesia específica, la iglesia de los Corintios, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipenses. Y piense también en las cartas generales, las cartas que se escriben a más de una iglesia, por ejemplo, Primera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, son a varias iglesias plural. ¿Y qué es el contenido de la carta? Piensen en todas las letras, las epístolas. El contenido es acerca de la teología y la doctrina y la vida del nuevo pacto, cómo vivimos como un pueblo redimido en Cristo Jesús, de judío y gentil. ¿Cómo reconocer una carta? Quiero compartirle 3 características en cómo reconocer una carta. Usualmente se identifica al inicio el autor bíblico y a veces con una salutación. Por ejemplo, si usted va a Romanos 1, acompáñeme a Romanos 1. En Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Note que se identifica al inicio el autor bíblico. Segundo, usualmente se identifica también al inicio el destinatario. Note Romanos 1:7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí vemos el destinatario y también vemos una salutación. Tercero, habrá una despedida. Habrá una despedida. Si usted va al fin de Romanos, vaya a Romanos 16:3. Y en Romanos 16, al final, va a encontrar despedidas en la carta. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. Y versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa, etcétera, etcétera.
Usted va a ver despedidas. Estos van a componer y usted va a poder reconocer. Estoy leyendo una carta muy similar a cuando usted recibe una carta en el correo. Va a tener el autor de la carta, va a tener a quien el destinatario de la carta y va a ver y entender, interpretarla de esa manera. Esto es una manera también de entender las cartas y las epístolas del Nuevo Testamento. Y por hecho, epístola es una carta del Nuevo Testamento. Para interpretar responsable una epístola, necesita recordar tres cosas. ¿Okay? Para interpretar responsablemente una epístola, necesita recordar que va a haber doctrina y teología del nuevo pacto. No estamos mirando, ya no estamos viviendo bajo el antiguo pacto. Y como usted puede ver, la mayoría de nosotros, tal vez haya judíos que hablan español en línea, pero la mayoría de nosotros somos gentiles. Es decir, ha venido el Mesías y ha hecho un pueblo de judío y gentil. Y se nos va a dar la teología y la doctrina del nuevo pacto. Somos perdonados en Cristo Jesús, nuevas criaturas por obra misericordiosa de la regeneración. Hay un pueblo de judíos y gentiles. Segundo, hay doctrina o teología práctica. Es decir, cómo vivir en luz del nuevo pacto. Se nos va a explicar y enseñar cómo vive el que ha sido perdonado en la cruz. Cómo viven los perdonados. Cómo deben de vivir su vida diaria y responder al mundo hostil, los redimidos. Cómo deben de responder a los gobiernos. Cómo debemos responder en el matrimonio. Cómo debe de responder el perdonado en el nuevo pacto hacia sus hijos. Los hijos que están en el nuevo pacto hacia sus padres, en sus trabajos. Vamos a ver explicación, cómo debemos responder al pecado, la inmoralidad sexual, los ídolos, a comer carne de puerco bajo el Antiguo Testamento o no comerla, los días de reposo. Va a haber una explicación del nuevo pacto y cómo debemos de vivir en santidad en luz de la gracia de Dios en Cristo Jesús y el perdón. Por ejemplo, solo apunte esto, Romanos 1 al 11 se dedican a doctrina. Romanos 12 al 16, a doctrina práctica. Efesios 1 al 3, doctrina del nuevo pacto. Efesios 4 al 6, cómo vivir en luz del nuevo pacto. Así esos ingredientes se van a encontrar. Y tercero, y esto va a ser de gran ayuda para nosotros. La tercera característica es que una epístola te va a decir la intención del escrito. Si usted la estudia cuidadosamente, el autor te va a decir por qué escribió el escrito. Y recuérdese que nuestra meta como intérpretes de la Biblia es el exégesis, que es extraer el significado del autor bíblico. Y lo bonito de las epístolas es que ellos nos van a decir por qué escribieron la carta. A veces va a ser muy claro. Te van a decir, por esta razón te escribí. Y a veces no te van a ser tan claro, usted tiene que ver el contexto y ver, esta es la meta del autor. Pero quiero darle unos ejemplos. Vaya primero a Timoteo 3, 14 y 15, y note cómo esta epístola, el autor bíblico nos dice la intención de su carta. Primera Timoteo 3, 14 y 15, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un pastor misionero en la ciudad de Éfeso, y todo esto se encuentra en la carta, y le dice, te escribo estas cosas, ¿cuáles cosas? Primera de Timoteo, esperando a ir a ti pronto. Ahí está la razón práctica. Versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios o la familia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahí se nos dice exactamente la intención del autor bíblico en escribir esta carta. Timoteo, pastor misionero, esta es la manera que se debe de ver la iglesia del nuevo pacto. Ahí está. Quiero que vaya a 1 de Juan 5:13 y vamos a ver de nuevo esta característica que una epístola nos dice la intención del autor bíblico. El autor se lo identifica a veces claramente, a veces no tan claro, pero en 1 de Juan 5:13 se nos dice claro. 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Una nota.
como las epístolas tienen meta primordial de explicar doctrina cristiana, las epístolas tienen la doctrina que nos ayudarán a clarificar las enseñanzas de los evangelios, o la de los libros de los hechos, o la literatura de historia, o el libro de Apocalipsis. Una vez más, esto nos va a ayudar mucho a interpretar. Como la meta primordial de las epístolas es explicarnos la doctrina del nuevo pacto, tenemos que recordar que las epístolas nos van a ayudar a clarificar cualquier enseñanza que veamos en un evangelio que no entendamos claramente, o en el libro de Hechos que no entendamos claramente, o en el libro de Apocalipsis que no entendamos claramente, porque las epístolas están aquí para explicarnos el nuevo pacto. Entonces, eso nos va a ayudar a interpretar los otros pasajes que nos están introduciendo el nuevo pacto. Y concluimos, hermanos, el último género general, por decirlo así, de las escrituras, que es apocalíptico, o puede poner en paréntesis apocalíptico profético. La forma literaria conocido como apocalíptico. La palabra apocalipsis literalmente significa una revelación. Significa manifestación. ¿Okay? Se refiere a algo que estaba escondido de alguna manera, tal vez totalmente o tal vez parcialmente, pero no estaba totalmente dado a luz. Y ahora se ha revelado en más plenitud. Eso es lo que significa Apocalipsis. La literatura apocalíptica generalmente se dedica a lo que va a suceder en los tiempos finales de la historia humana. Se nos está dando una revelación más completa que lo que teníamos antes de la historia humana. La forma literaria de apocalíptico se puede definir como un escrito que nos narra un tiempo futuro al lector acerca de algo futuro o los tiempos finales. Y hace esto por medio de una revelación, una visión, un sueño de parte de Dios para traer consuelo al lector y llamar al oyente a arrepentimiento. El punto, si usted dice, ¿cuál es la meta? Es traerle consuelo al lector y llamar arrepentimiento al lector que no está siguiendo al Señor. Vaya a Daniel capítulo 7, porque regularmente cuando hablamos de literatura apocalíptica, nosotros pensamos, libro de Apocalipsis, y están correctos. Pero la literatura apocalíptica no solamente es el libro de Apocalipsis. Si usted lee los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la literatura ahí es epístola, ¿verdad? A las 7 iglesias. Y hay Jesús se identifica, ¿verdad? Hay una salutación de parte de Jesús, da el mensaje y la intención, y luego una despedida. Son epístolas. Pero el capítulo 4 hasta terminar, entramos a otro género de literatura, una forma literaria como apocalíptico, y esto lo vemos en otras partes de la Biblia. Daniel capítulo 7, escuche lo que dice Daniel. Daniel 7, en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relato el resumen de él. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Lo que estamos leyendo es una revelación, literatura apocalíptica. Se le ha revelado por medio de un sueño divino de Dios, una visión acerca del futuro. Entonces lo que vamos a leer ahora es literatura apocalíptica, y hay una manera de interpretar eso. Si usted y yo no ponemos atención a eso, llegaremos a interpretaciones incorrectas. Ahora vayamos al libro más famoso de literatura apocalíptica, en Apocalipsis 1, 9 al 11. Y vamos a ver el paralelo. Apocalipsis 1, 9 al 11. Yo, Juan, el discípulo, el apóstol, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos. Él está lo exiliaron a la isla de Patmos y aquí dice, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús.
Versículo 10. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz con sonido de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan tiene una visión y se le da una revelación. Y usted va a ver esas frases frecuentes en el libro de Apocalipsis, donde se le interrumpe a Juan su día y se le interrumpe para demostrarle visiones acerca del tiempo futuro. Lo que estamos viendo aquí es la forma literaria de apocalíptico, que se puede definir como una narración de un tiempo futuro dado al lector por medio de una revelación o una visión o un sueño de Dios para traerle consuelo al lector y llamar al oyente a arrepentimiento. ¿Cómo reconocemos la literatura apocalíptica? En base de lo que tenemos hasta ahora, alguien quiere dar unas adivinanzas en cuáles son unas de las características de la literatura apocalíptica. Una visión, ¿verdad? Un sueño. Es una revelación. ¿Okay? So les voy a dar rápidamente las características de cómo reconocer la literatura. Hay una revelación, una visión, un sueño. Piense en Ezequiel, piense en Zacarías, piense en el libro de Daniel, piense en Apocalipsis, donde hay visiones y sueños. También hay una revelación y visión o sueño acerca de un tiempo futuro. Y generalmente no solamente es futuro, sino generalmente está hablando de la historia, el fin de la historia humana como la conocimos. Piensa en el libro de Daniel cuando al rey Nabucodonosor se le da el sueño de la estatua, ¿se recuerda? En Daniel capítulo 2 y adelante. Se le dio no solamente del futuro, sino del fin de la historia humana. También la revelación y visión viene por medio de un mediador, regularmente un mediador angélico, que sirve como un guía, intérprete de los símbolos y señales. Eso es muy importante. Regularmente, esto lo vemos en Daniel capítulo 9 y lo vemos en Ezequiel, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Hay un ángel. Se recuerda que en una de las visiones que vio Juan, él se postra y empieza a adorar a la persona que está delante de él y él es un ángel y el ángel dice, no, hey, ¿qué estás haciendo? Ponte de pie, adora a Dios, ¿verdad? Él le dice, yo soy un ángel y se identifica de inmediatamente. Casi siempre hay un ángel, un tipo de mediador, alguien que le va a ayudar al recipiente, al destinatario de la visión a entender lo que está viendo, porque va a haber cosas extrañas, va a haber a bestias, va a haber a todas cosas simbólicas y va a decir, yo no entiendo esto. Daniel va a decir, yo no entiendo esto. ¿Y cómo lo voy a entender si no me lo enseñas? Juan dice, yo no entiendo esto. Entonces va a haber un mediador angélico regularmente que le va a explicar los símbolos. Y amados, esto es muy importante para el libro de Apocalipsis y todos los demás, porque si el mediador le está explicando los símbolos, ¿verdad? Si le dice las estrellas son esto, el candelario es esto, entonces usted y yo no podemos ponerle otra interpretación a eso o estamos mal interpretando el texto. Es muy importante ver ese mediador porque ese mediador nos va a explicar lo que significa el simbolismo. ¿Ok? Hay contexto de gran sufrimiento. Considere toda la literatura apocalíptica y el trasfondo de cada una de ellas. Daniel, hay persecución severa en Babilonia. También Apocalipsis, hay gran persecución de la iglesia. Hay un contexto de inmenso sufrimiento. Y la visión contiene juicios de Dios trayendo castigos al impío. Son las visiones que va a ver, usted va a ver juicio de Dios en la tierra hacia el impío. Ese juicio de Dios puede ser en un tiempo futuro al día de los oyentes y hay una aplicación directa a los oyentes originales. Y también un juicio que viene después en el tiempo final. Así que no podemos juntarlos todos juntos. Cuando se habla de juicio a los impíos, hay un tiempo, por ejemplo, que en las visiones que vio Daniel, hay un juicio que llegó en su tiempo a los reyes de Babilonia. Pero también había juicios que iban a llegar al día final. Entonces tiene que buscar y discernir en cuál es cuál. ¿Okay? También la revelación o la visión tiene promesa de Dios traer alivio
y paz al pueblo de Dios. Esto es lo hermoso de la literatura apocalíptica, que en esa revelación hay una promesa de Dios, donde Dios, por decir, mueve la cortina un poquito y le enseña cómo va a terminar todas las cosas. Y eso debe de darle esperanza al lector. Me recuerdo el doctor Bill Mounce, tuve varios profesores para el libro de Apocalipsis, pero me encanta cómo el doctor Bill Mounce resumió el libro apocalíptico de Apocalipsis. Él dijo esto: ¿quieres saber el punto de esta visión? Y entonces, sí, estamos listos para escribir detalladamente lo que iba a decir. Dice, este es el punto. Dice, Cristo gana. Eso es lo que dijo, Cristo gana. Y dijo, pues sí, ese es el punto. Él nos va a remover la cortina un poquito y nos va a dar visiones del futuro donde nos demuestra cómo termina la historia humana. El impío juzgado y los que están en Cristo reinando juntamente con Él. Estas visiones también no solamente dan el juicio del impío, sino traen aliento y consuelo al pueblo de Dios. Y estas visiones son comunicadas por imágenes de símbolos y señales celestiales. Va a haber ángeles y demonios. Se nos va a dar el mundo espiritual. Vamos a poder ver el mundo espiritual, similar a cuando lees el libro de Job, donde Job está pasando por todo tipo de sufrimiento y él no sabe exactamente lo que está sucediendo en el mundo espiritual, ¿verdad? Cuando está pasando esto, mueren sus hijos, él solamente ve, murieron de esta manera. Pero se nos mueve la cortina un poco para ver el mundo angélico y el mundo demoníaco y vemos que algo más está sucediendo. En la literatura apocalíptica se nos enseña exactamente lo mismo. Se nos mueve la cortina para ver lo celestial y podemos ver el mundo demoníaco y el mundo angélico que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Estás viendo visiones comunicadas por imágenes y símbolos y señales celestiales. Ves ángeles y demonios y hay una batalla entre el bien y el mal, un contraste en lo que está sucediendo en el cielo y en la tierra. Vas a ver un contraste en lo que sucede en la tierra y luego de repente vas a ver lo que está sucediendo en el cielo. Y de repente vas a ver lo que está sucediendo en el cielo y vas a ver lo que va a suceder en la tierra. Y eso es una manera muy importante para cuando estemos interpretando la literatura apocalíptica. Vamos a ver el trono celestial. Y esto es hermoso. En Apocalipsis 4 ves el trono celestial. Y piensa en esto. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de que Dios le da la visión a Juan y remueve la cortina para que Juan, que está sufriendo por el testimonio de Jesucristo, la iglesia, se recuerda que incluso en una de las iglesias hubo un mártir y murió unos, y de repente ven el trono? ¿Por qué se removió la cortina? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicarle a la iglesia sufriente? Soberanía. Y no solamente soberanía, sino soberanía total. Ahí están los ángeles cubriendo sus rostros, cantando, las bestias, los 4 seres vivientes. Es soberanía sobre toda la creación. Y ahí está, imagínese Juan, y él va a decir, con gran gozo vengo a traerle esto a la iglesia, para que ellos sepan que el que está en control no es el emperador romano. El que está en control es nuestro Dios, por medio del Cordero. Y la manera que vencemos es por el testimonio del Cordero. Vemos el trono celestial para comunicar soberanía, la soberanía de Dios sobre la historia humana. ¿Cuál es el punto en dar una visión acerca del tiempo futuro para una iglesia sufriente? Dios es soberano sobre la historia humana y Él gana como conquistador. Y su héroe supremo es el Mesías. Él es el soberano, Rey de Reyes, es lo que ve Juan, que en su músculo está escrito Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí está. Y note todas esas imágenes que nos están comunicando esto. ¿Cuál es el libro del Antiguo Testamento que tiene literatura apocalíptica? Daniel, Ezequiel, Zacarías, y en el Nuevo Testamento conocemos el libro de Apocalipsis. Pues ahí están los 8 más conocidos y más famosos formas literarias de la Biblia. Y esto los va a ayudar como una herramienta, un método de interpretar los pasajes bíblicos y llegar a las interpretaciones correctas de cada pasaje. Ojalá que esto fue beneficioso y que la meta de introducirlos y poder reconocerlos fue llevado a cabo.